Hola, gracias por acompañarnos, tomen asiento, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a los que nos acompañan en línea, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Agape Church, bienvenidos a todos, así que esta sería la última reunión que tenemos de esta serie, la última reunión de la serie que estamos dando de lo que es el fruto del Espíritu. Y pues vamos a platicar hoy de lo que es la mansedumbre y el dominio propio. Vamos a estar platicando de lo que es, qué es y un poquito de lo que no es la mansedumbre, porque a veces se ha un poquito, en ciertos puntos se ha como que mal interpretado, se ha cambiado, pero vamos a leer el versículo que tenemos que dice, aquí dice, el que hemos estado viendo de los frutos del Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Con tales cosas no hay ley. La versión que estamos leyendo es la nueva versión, la actualizada, la Reina Valera, la 2015, por si mejor ves que hay un cambio, porque la versión 60 en lugar de dominio propio dice templanza, pero es prácticamente lo mismo, simplemente es un poquito de la traducción. Entonces vamos a platicar de lo que es la mansedumbre y lo que es el dominio propio. Como puedes ver, lo que les había puesto, dice, la mansedumbre a veces se confunde con debilidad o cobardía, dice, pero no es así. Muchas veces ser manso, te agarras y hasta le cambian las palabras, y dices, es que si yo actúo y más enfatiza en los hombres, pero el rollo de decir cómo estar tranquilo, si alguien te alza la voz, si alguien te dice algo, muchas veces pues cómo tengo que responder. Porque si yo actúo, pues es que soy cobarde, y dices, es que yo soy más fuerte, o yo puedo también, o algo sucede, si en el tráfico algo sucede, dices, pues yo también puedo acelerarle a mi carro, en fin, hay diferentes cosas, pero muchas veces es que si actúas, a veces llega y dices, es que actúas como un cobarde. Actúas y muchas veces se ha mal interpretado, se ha mal hecho, y eso no es la mansedumbre. Ser manso no quiere decir que seas un cobarde. De que si la mansedumbre implica una gran fuerza interior, capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo y la arrogancia. Es mucho más fácil cuando alguien te dice algo, gritar que detenerte. Es más fácil enojarse que detenerse. Es más fácil pecar que no pecar. Es mucho más fácil, más sencillo dejar fluir los deseos de la carne que el hecho de controlarnos. Es mucho más sencillo. Cuando los deseos de la carne, y ahí viene también la lista antes en Gálatas, entonces todos esos deseos de la carne, dice, la carne los quiere. La carne es más fácil que decir, sí voy a ver esto, que decir, no, me detengo y no lo voy a ver. Es más fácil decir, esta comida está muy rica, y comérmela, que decir, no, ya comí demasiado y ya no voy a seguir comiendo. Entonces, es más fácil es más fácil hacer las cosas en eso que detenernos en alguna situación, de lo que sea. Por eso dice, lo que les puse aquí, dice, se necesita una gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano. Porque ese es para poder frenarte. Y es parte de lo que significa la mansedumbre. Es parte de lo que significa. Dice, la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Eso es realmente lo que es mansedumbre. Tener una actitud de obediencia a Dios. Una actitud donde estamos realmente obedeciendo a Dios, una actitud de decir cuál es lo que Dios nos está pidiendo, una actitud de obediencia a las cosas que Él nos pide y Él nos las demanda, es más tener una actitud. Fíjate, dice en términos generales, y eso es la parte de dominio propio, que son muy parecidos, dice en términos generales, tener dominio propio es saber y poder controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras emociones. Si te fijas, está muy parecido las definiciones que ponen de mansedumbre y de dominio propio.
que entonces por eso las junté las dos, porque lo voy a leer, dice, en términos generales, tener dominio propio es saber y poder controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras emociones. Entonces todos esos impulsos de emociones van de la mano tanto con mansedumbre como con dominio propio. Cuando eres manso te pueden decir algo y te puedes frenarte, y en dominio propio tenés, como decía, viene algo de un pecado, viene algo de comer y dices, no, yo tengo dominio propio y ya no voy a comer más. Yo tengo dominio propio y ya no voy a hacer esto, me voy a frenar. Tengo un dominio propio y digo, ¿sabes qué? Es necesario que ya vamos a levantarnos porque tengo que hacer tales actividades en la casa, porque muchas veces o fuera o acabo de disponerme a hacer ejercicio o las metas que tenemos y poder realmente realizarlas, y dices, porque tengo un dominio propio, las voy a hacer y no me voy a quedar con el detalle de decir, estoy más cómodo en la cama, o en fin. Pero aquí nos dice primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Pues amados, eso es algo que Dios nos está mandando, es algo que Dios nos está pidiendo. Pues amados, yo los exhorto como peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales. Por eso les decía, del dominio propio, tanto la mansedumbre es poder obedecer a Dios. Poder aquí y aquí que uno dice, absténganse de las pasiones carnales. Y es un mandamiento, es algo que Dios nos está pidiendo, que pues dice Pablo, aquí Pedro nos dice, amados, yo exhorto como peregrinos que se abstengan. Entonces, que nos detengamos, que nos frenemos a esas pasiones carnales que a veces son más fáciles de llevar, que muchas veces son más sencillas. Lo que decía es el hecho de lo que nosotros reaccionamos. Muchas veces es mucho más sencillo, mucho más fácil. A veces como padres, a veces cuando tenemos hijos chiquitos, nos hacen una travesura normal en todas las casas y con todos los chiquitos, hombres y mujeres, aunque a veces como hombres son un poquito más inquietos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo les digo, para la disciplina de los hijos, cuando quieres realmente disciplinarlo, no disciplines a tu hijo cuando estás enojado. Probablemente te hizo una travesura muy grande. Probablemente rompió algo que salía muy caro en tu casa, porque le dijiste no juegues con la pelota y llegó con la pelota y rompió algo. Pero cuando reaccionamos en ese enojo, en esa ira, no estamos disciplinando a nuestro hijo. Lo único que estamos haciendo es desahogando nuestra ira sobre él. No lo estamos disciplinando. Realmente es necesario decir, bueno, mejor me calmo, me doy la vuelta, me voy a otro lado, y después llego con él y digo, a ver, ahora sí, rompiste esto, te costó, es valioso, es dinero, lo que tengas que hacer, y entonces sí es disciplinarlo. Entonces sí lo vas a poder disciplinar. Esas amenazas de que a veces dices, cálmese porque me voy a enojar. Cállense, me voy a enojar. La amenaza de me voy a enojar, porque cuando se enoja sale el Hulk de la casa y entonces vamos a castigar en esa ira a nuestros hijos, en lugar de decir tranquilamente los vamos a disciplinar. Similar sucede con matrimonios. Si estás en una plática con tu esposa y simplemente ya te molestaste tú o ella, o sea, están juntos, les han molestado, ya no van a llegar a un acuerdo. Simplemente están desahogando su ira. Están desahogando su coraje, están desahogando eso que les molestó, en lugar de decir, ¿sabes qué? Ya no es tiempo de platicar. Y poder frenar esa plática y poder llegar al punto de vamos a platicar, vamos a poder llegar a un acuerdo, pero tranquilos, fuera de esa ira. Pues es frenar nuestro coraje. Que es más fácil, te dicen algo y luego uno regresar y protestar. Lo que decía a veces es que no soy débil. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde es ese espíritu de mansedumbre que debe de fluir de nuestras vidas? Que es un fruto del espíritu lo que estamos viendo, que puede realmente fluir de lo que somos. Y eso es lo que sucede. ¿Qué tengo que decir? Ser prudente en el uso de las palabras, saber domar la lengua. Es algo súper importante. Poder realmente tener esa prudencia en el uso de las palabras, el uso del vocabulario.
el uso del vocabulario y el tono, la forma en que lo estamos diciendo. Porque podemos tener una muy buena palabra y poder decir, te amo. No suena como que muy dulce, aunque la palabra es un te amo, pero el rollo es decir cómo decimos las cosas, realmente cómo estamos diciéndolo. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 12:16? Dice, el insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la ofensa es prudente. Otras veces nos dicen a la primera, y a la primera dice el insensato da a conocer su ira. Nos pasa algo, repito, uno en el carro, en la calle, con gente que a veces ni conocemos, y luego exponemos nuestra ira. Luego exponemos nuestro deseo de querer vengarnos, nuestro deseo de desquitarnos, nuestro deseo de que estamos molestos. Y entonces estamos enfatizando eso. Eso es lo que a veces sucede tanto con eso de la ira, y los exponemos nada más. Nos estamos exponiendo en lugar de poder decir, ¿sabes qué? Voy a hacer realmente como lo que nos está enseñando aquí el Proverbios. Dice, pero el que disimula su afrenta es prudente. Fíjate que no está diciendo que el que no se enoja. Dice el que la disimula. No está diciendo el hecho, dice, el que no se enoja es prudente. Dice, el que la disimula es el que es prudente. Eso quiere decir que sí te estás enojando, sí estás molesto, sí te dolió lo que te hicieron, pero lo estás disimulando. Y muchos dicen, eso es ser hipócrita, yo soy como soy, así nací y así soy y así me quedaré y demás. Dices, pero no es así. Simplemente dices, disimulas. ¿Por qué? Porque eres prudente. No tienen por qué saber a alguien que te molestó. Es más, diría, no le des derecho, no le des ese privilegio a alguien que te dijo algo, le des el privilegio de verte enojado. No le des el privilegio de decir, me lo hiciste por dentro, me dolió, pero no vas a tener el privilegio de verme enojado. No te lo voy a dar ese privilegio. Entonces, sabes que yo voy a disimularlo. Y si es prudente, no voy a agarrar y aventar las cosas y enojarme o cualquier otra reacción, o con palabras, y más cuando a veces tenemos que alguien que amamos. Puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, si quieres, cómo es nuestra reacción para con ellos, cómo reaccionamos absolutamente, y protestamos, enojamos, o no, simplemente decimos, te amo. Es el amor de nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, cómo reaccionamos con ellos. A veces nos hacen algo y luego queremos defendernos, luego queremos reaccionar con esa ira, porque a veces es el deseo de nuestra carne. Y más en trabajos, a veces nos disimulamos más en el trabajo, porque en el trabajo es, si ahorita me lo hizo mi jefe, pero si yo hago algo incorrecto me va a correr. Pero entonces ahí sí como que me la disimulo lo más que puedo, pero realmente en la casa no me va a correr, ¿verdad? Que se aguanten mis gritos y demás, pero en fin. Ahora, lo que dice aquí dice, el manso no lucha contra la voluntad de Dios. Cuando el manso dices, es la voluntad de Dios, no estoy luchando en su contra, no estoy luchando para ver en contra de lo que Él ya me ha dicho. No estoy luchando y queriendo pelear en contra de lo que Él me dice. No estoy luchando y el hecho de decir, bueno, yo sé, aquí en su palabra dice esto, pero es que, a ver, déjame buscarle por este lado. Déjame buscarle por el otro lado, que es una justificación. Estoy luchando, Dios me está hablando. Muchos dicen a veces, es que leo la Biblia y no le entiendo. Alguien dijo, ¿sabes qué? Preocúpate por lo que entiendes y no haces. Y eso es lo que debe hacerlo. ¿Le entiendes? Pero no lo estás haciendo. Entonces realmente dices, en esto que sí le entiendes, ¿por qué no lo haces? Entonces Dios te va a dar una orden, Dios te va a hablar. Y entonces muchas veces decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿cuál es? Y Dios te dice, no te enojes. Entonces dice, sé manso, ten dominio propio. Ah, sí, pero eso es aparte. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que vaya a las naciones, que predique, que algo? Algunos que dicen, Señor, yo quiero ser pastor de jóvenes y estar con los jóvenes, pero si no soportas a tus 2 adolescentes en casa, vas a soportar a 25 jóvenes ahí.
Le he dicho a algunos, o sea, te van a matar ellos o ellos te van a matar o tú los vas a matar a ellos. Sinceramente, por multitud le voy a ellos que te van a terminar matando. Entonces, el hecho realmente de que dices, ¿cómo puedes pasar, ser fiel en lo poco y te pondré en lo mucho? Pero realmente estamos haciendo caso a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos pone que debemos de hacer. Fíjate, ¿qué es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjate, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Entonces realmente cuando estamos en la salvación, y eso a lo mejor después platicamos de esto, lo que es, fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo, que son partes de la santificación. Y ahorita estamos hablando de esta parte es la santificación, que es estoy siendo salvo. Entonces, en esa parte de la santificación, que estamos, sí que no es la justificación que es inmediata, sino es la santificación que es un proceso. Y entonces pues dice, esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Y este es un proceso. Y no podemos decir somos santos si no podemos controlarnos en ciertas cosas con una mansedumbre y en otras teniendo el dominio propio. Si agarras y dices, si no tengo el dominio propio de frenarme ante ciertas cosas, o tengo el dominio propio de poder disciplinarme y decir, ¿sabes qué? A tal hora yo me voy a levantar para leer la Biblia, o voy a leer y orar, y voy a tener un devocional, y voy a estar en la presencia de Dios todos los días. No el alimento espiritual de un domingo, sino realmente que todos los días leas su palabra, que todos los días puedas tener una comunión con Dios, que todos los días puedas buscarlo, ir profundizando. La palabra la tenemos que leer, la tenemos que estudiar, la tenemos que meditar, la tenemos que memorizar. Entonces la palabra tiene que estar en todo el tiempo a nosotros. Por eso es ese proceso de santificación. Y abstenernos, dice, que se aparten de la inmoralidad sexual y todo tipo de inmoralidades. Ese vocabulario que a veces dices, bueno, yo ya no veo esto, pero a la parte, ¿qué es lo que nos dijo Jesús en el Sermón del Monte? No es tan complicado. Entonces agarra y dice, ¿qué es lo que nos está diciendo cada cosa? ¿Cómo no dice aquel que le diga fatuo a su hermano? Dice, es culpable de juicio. Y fatuo es una palabra, dice, es una chica. Todo aquel que mira a una mujer y la codicia, que adulteró con ella. Entonces, no es tan solo abstenernos ciertas, es poder irnos refinando. Porque cada vez Dios nos va a ir pidiendo cosas mayores. Es como el diamante, cuando trabajas la madera o cualquier cosa. Dice, primero quitas lo más grueso con una lija, a veces es trabajado la madera lo más áspero, pero después con una lija más finita, y después ya es súper fino. O cuando le estás sacando filo a un cuchillo, primero lo más áspero, ya que lo reduces es con algo muy fino para lograrle sacar el filo. Con un cuchillo lo sacas filo hasta con una como piel, así cuero, y le sacan un filo así como de navaja de rasurar. Entonces los afilan. Entonces, ¿qué tanto quieres que Dios te vaya puliendo? ¿Qué tan fino quieres que no sea un diamante así áspero? ¿O ya estás permitiendo que Dios te pida mayores cosas? Dios te está permitiendo y te está pidiendo que te cuides de esos pequeños detalles. Dices, no, ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no veo esto, pero ahora Dios te puede estar pidiendo otras cosas, hasta en la forma de qué estás pensando, tu vocabulario, o la forma que debes, o ya no te está pidiendo cosas que no hagas, pero ahora te está pidiendo cosas que hagas. Ya dices, ok, ya dejaste, ahora empieza a hacer. Ya dejaste de hacer el mal, ahora empieza a hacer el bien. Ya dejaste de hablar mal, ahora empieza a hablar bien. Empieza a bendecir. Así como antes maldecías, ahora bendice. Ya dejaste de hacer eso, empieza a hacer las cosas buenas. Empiezas a bendecir, empiezas a ayudar y te empiezas a pulir en las cosas que Dios quiere y que te está pidiendo.
También dice, nos ayuda a tratar a los demás con respeto. La famosa frase esa de, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces podemos tratar a los demás con esa mansedumbre, ese dominio propio. A veces te dicen algo malo y, ¿está bien? Sí, tienes razón, es correcto. Cuando menos, ya el de menos guarda silencio. Entonces tratas a los demás con respeto. Y eso implica a veces también en tu casa. ¿Cuántas veces realmente tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, tratamos a nuestros hijos con ese respeto que se merece? O a veces les faltamos el respeto con eso, así que alzando la voz, o siendo muy sarcásticos, o de diferente forma. La Biblia también nos dice, no llevéis a sus hijos a ira. Nos dice, como ves, ama a tu esposo, como esposa, sométete a él. O sea, en otras palabras, respeta a tu marido, con mujeres. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratas a alguien que no conoces? ¿Qué ejemplo estamos dando? A veces podemos decir, criticar, pero a veces nos criticamos a las autoridades en frente de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 17:27? El que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno es hombre prudente. Otra vez otro consejo, aparte de diferentes que en el Nuevo Testamento, dice, el que tiene conocimiento refrena sus palabras. Es decir, cuando sabes, dices, me freno, me detengo, no tengo por qué hablar ahorita, no tengo por qué agarrar y decir, porque me dices algo y ya estoy viendo que alguien está enojado, ¿para qué le pongo, dicen, más leña al fuego? Dijeran, como dicho, ¿para qué me enojo así? Simplemente, si nuestra esposa ya está molesta por algo, ¿para qué le digo algo más? Mejor me callo, mejor agarrar y ser prudente, ser manso, y después realmente hablar. En una ocasión mi esposo y yo éramos novios y alguien nos llamó la atención de algo que no era justo. No era justo porque no teníamos nada que ver con este asunto. No teníamos que ver, era realmente la línea de autoridad que estábamos llevando. Nosotros nos sometimos a quien estaba poniendo en esta autoridad, pero esta persona estaba arriba de esta persona, pero el que nos dio las instrucciones realmente nos dio unas indicaciones mal. Y después se enojó con nosotros y vino y nos llamó la atención. Estaba muy molesto. Me acuerdo que éramos novios, pues yo le dije, espérate, no le digas nada, déjalo. Entonces ya habló, dijo las cosas, dijo lo que tenía que decir, y después de eso nos esperamos, platicamos ella unos minutos ahí, dijimos, es que él no es justo lo que dijo, porque no fue así, porque a nosotros nos dieron estas instrucciones. Si no se hizo es porque el que a él puso como jefe no hizo bien las cosas. ¿Qué sucedió? Después de eso fuimos a hablar con él, y le dijimos, oye, ¿qué puedes hablar? Pero y él ya estaba más tranquilo, nosotros estamos tranquilos, y le expusimos las cosas con calma, y le dijimos, a nosotros nos dieron estas instrucciones, estas son las indicaciones que nos dieron, por eso hicimos esto. El error no es de nosotros. Y entonces él vio que había cometido un error. Pero cuando sucede eso también, fíjate cómo es. Imagínate, ponte del otro lado. Si tú explotas y después alguien te llega y te dice, regañaste a la persona equivocada, y te lo dice tranquilamente y sereno, no te sientes bien. No te sientes bien si regañas a tu hijo, al número 1, y resulta que la travesura fue del número 2, y el número 1 aceptó todo el regaño, tu desahogo de tu ira, te desahogaste sobre tu hijo, y resulta que él no fue, que fue el otro. No te sientes bien. Y cuando te explican, te sientes mal, avergonzado, te sientes mal. Por eso uno de los puntos dice, el que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno es hombre prudente. Entonces tenemos que refrenar nuestras palabras. Otro de lo que nos ayuda, tanto la mansedumbre como el dominio propio, nos dice, nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia, a pasar por alto el insulto o las ofensas. Entonces realmente nos ayuda a enfrentar. No estoy diciendo que sea justo en ningún momento, puede ser algo totalmente injusto,
Pero ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? De todas maneras, no voy a reaccionar. No es el momento. No vas a ganar nada con esa parte. No se trata nada con ganar ni el odio, ni las ofensas. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces dice, sí, no nos ha dado un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, y vamos y con todo, pero espérate, a veces ahí cortan porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, y parece que ahí se acabó el versículo. Ahí parece que agarran y dicen, ¿se acabó? Ya no hay el versículo, ahí se cortó, ya no hay espíritu, es un espíritu de poder, y entonces vamos a hacer esto, y vamos a orar, y vamos a reclamar, y vamos a protestar, y vamos a nuestros derechos, y demás. Pero fíjate que el versículo, y eso que estoy viendo todo el contexto, dice también, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado ese poder, el espíritu. Pues estamos hablando del fruto del espíritu. Ese es el fruto, el espíritu del amor, que fue lo que empezamos hablando, el espíritu de amor. Entonces fíjate, es ese poder, el poder del amor, el poder de ese dominio propio, de poder frenarnos ante hacer las cosas incorrectas, que es realmente a lo que nos estamos llevando. Entonces realmente poder tener ese amor por las gentes, ese amor por la gente que se está perdiendo, ese amor por la gente que no conoce a Jesucristo. Oye, porque si no tendríamos una actitud incorrecta de poder decir, pues bueno, si ellos se van, si allá afuera no conocen a Dios, es su problema, yo voy a estar en el cielo, me voy a estar gozando, y allá afuera mis vecinos y demás, si se pierden, ni modo, esa no es mi responsabilidad. Pero Dios nos está llamando también a alcanzarnos. Dios nos está llamando a poder compartirles y poder dar ese testimonio de amor, de entrega, de más, que estamos ahí. Ese testimonio que dice, en especial poder sacar ese fruto del Espíritu que fluya a través de nuestras vidas, que realmente esté fluyendo ese espíritu, que esté fluyendo a través de nuestras vidas hacia los demás, que esté fluyendo ese espíritu, que realmente estemos dando ese testimonio. ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, se supone que este es el cristiano? Una vez leí una historia por ahí, no sé si fue cierta, pero dicen que estaban en un semáforo alguien y se paró alguien y el de atrás se puso a pitarle, sacó las manos por las ventanas y se veía totalmente gritándole. Entonces pasaron una cuadra y de repente cuando pasa el semáforo llega la patrulla y lo detiene y se acerca así con seguridad y le dice baje del auto, y la esposa y el otro señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto el policía? Y dice, señor, es que en la parte de atrás del carro que usted trae un pescadito de cristiano. Entonces como que la actitud que tiene, yo pensé que ese carro era robado, porque definitivamente no podría ser un cristiano tener esa actitud. Entonces decimos, somos cristianos, pero ¿qué actitud estamos demostrando? Somos los cristianos de la casa, de la familia, de la colonia. Como decía algunos, decían, alguien, ¿no? Decía, sí, yo me acuerdo cuando era chiquito, la cristiana de la cuadra era una señora que cuando se nos volaba las pelotas las ponchaba. Entonces, o sea, así como que él no tenía mucho aprecio hacia los cristianos. La imagen de este joven, cuando esto lo leí en un libro que ya cristiano estaba leyendo, pero comentaba que esa era la imagen que él tenía. Dice, los cristianos son los que ponchan las pelotas. Entonces, porque como niño tenía esa imagen cuando le pasaba, porque sabía que esa persona era cristiana, pero le ponchaba las pelotas cuando se caían dentro de la barda de su casa. Es lo que él comentaba. Simplemente, ¿qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tenemos para con nuestros hijos? Porque, ¿sabes una cosa? Cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de entrar en su presencia, los primeros que se dan cuenta de que no estás orando, ni leyendo la Biblia, ni estás en la presencia de Dios, son tu esposa y tus hijos. Los que están más cerca de ti son los que más se dan cuenta.
Déjala durar una semana y hasta los de tu trabajo se van a dar cuenta, ¿y ahora qué le pasó? Porque ya no estamos entrando en su presencia, que es lo que Él nos está alimentando. Entonces quizás esos deseos de la carne vuelven a florecer, vuelven a salir y ya no dejamos de detenernos, cuando lo que tenemos es detenernos y frenarnos ante esas actitudes que a veces, y poder tener una actitud de amor, una actitud de dominio propio hacia la gente, una actitud de decir, ¿sabes qué?, de amabilidad, de testimonio. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo. Poder realmente tener un testimonio y decir un testimonio de mansedumbre y dominio propio. Poder realmente compartirlo. Poder realmente compartirlo, enseñarlo, poder tener ese dominio y poder decir, ¿sabes qué?, poder dar en especial ese testimonio de amor hacia la gente. Ese testimonio de amor que fluye. Fíjate cómo fue el orden. Yo creo que hay un propósito. Ni siquiera la fe cerró el versículo. Ni siquiera con la fe cerraron. Sino el fruto del Espíritu cierra con ese de dominio propio, que es tan importante. Ni siquiera el versículo anterior que leímos, que el que nos dice, ¿no? Dice, porque no nos ha dado un espíritu de poder, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, sino de poder, no nos ha dado de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de fe, de amor y de fe. Porque muchas veces tenemos, no, es que mi fe. Dice, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Okay? Para mí la importancia que Dios le da a poder realmente frenarnos. La fe es súper importante, lo comentamos, la fe es para salvación, la fe nos lleva para muchas cosas de bendición. Pero el dominio propio, la mansedumbre y el dominio propio es un testimonio hacia la gente que nos rodea. Y eso es lo que muchos están buscando. Muchos están esperando ver esto de nosotros. Están esperando ver ese amor. Están esperando ver esa mansedumbre. Están esperando ver ese dominio propio en nosotros. Y ahí es cuando dicen, cuando ven ese amor, ese dominio propio, cuando ven esa mansedumbre en un cristiano, pueden decir, oye, ese que parece cristiano. Oye, que lo ven y le ves el punto tan importante a esa actitud, esos valores, esos principios que deben de estar en nosotros. Y eso es lo que debemos de estar compartiendo. Y eso es lo que debemos de estar demostrando con hechos. No tan solo son las palabras lo que decimos, sino simplemente, mi esposa dice, no me cheque el audio con el video. Quiere decir, no veo lo que yo veo en ti, no concuerda con lo que tú me dices. Tú me hablas de amor, me hablas de un Dios y me hablas de que habita en ti. Dices, pero no veo realmente los hechos. ¿No te ha pasado que puedes ir con un nutriólogo y te habla imagínate que vayas con un entrenador físico y el entrenador físico realmente sea alguien totalmente gordo y te está diciendo cómo hacer el ejercicio? Te está hablando y te está diciendo cómo llevar y cómo poder realmente hacer ejercicio, cómo tener y lo ves a él totalmente obeso, que no hace ejercicio, ¿no? Como que no checa, dices, ¿cómo es posible que tú seas un entrenador físico y tengas esto? Y tengas este cuerpo. Quiere decir que no estás realmente llevando a cabo, realmente no estás llevando ese testimonio y lo que estás compartiendo no lo estás haciendo. Si tú realmente te dedicas a la nutrición y realmente es alguien que no se controla en los alimentos, es como que no está checando. Dices, ¿cómo es posible que alguien que se dedique a la nutrición tampoco tenga ese dominio? ¿Cómo es posible que lo que estamos predicando y que estamos predicando el amor de Dios y el amor del Espíritu Santo en nuestras vidas y no lo estemos demostrando y no lo podamos demostrar a la gente que nos rodea, a la gente que está cerca de nosotros?
absteniéndonos y frenándonos del pecado, absteniéndonos, frenándonos de poder hacer las cosas incorrectas, y al mismo tiempo también dando, sembrando y haciendo lo que es correcto o lo que debe de ser correcto. Entonces son las dos cosas: dejo de hacer el mal, empiezo a hacer el bien. Me detengo, que el dominio propio me hago que guardo silencio aún ante las injusticias. La mansedumbre es decir, me callo, me freno ante los deseos incorrectos, me freno y dejo de luchar contra lo que Dios quiere. Y vamos, leímos unos cuantos versículos, pero hay muchos. Simplemente lee el Sermón del Monte en Mateo, ya con eso creo que tiene suficiente, y no que llevarlo a cabo todo lo que Dios nos está pidiendo y exigiendo en ese momento, a través de eso. Con eso daríamos un testimonio excelente a los que nos rodean, si pudiéramos llevar. Ve lo que dicen las bienaventuranzas, ve lo que expresa de cada una bienaventurada, cada uno de los bienaventurados. Pero ¿sabes qué? Si no lees la palabra, si no lees la Biblia todos los días, no vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti. Si no la estás leyendo y estudiando, no vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Y es lo que debes de hacer todos los días: programarte en la mañana, en la mediodía, en la noche. Aparta un tiempo, no tiene que ser en la mañana, pero quédate en la noche, pero aparta un tiempo para estudiar su palabra, aparta un tiempo para leerla, aparta un tiempo, 10 minutos, aunque sea un capítulo, lo lees en unos 10 minutos aproximadamente. Aparta unos 10 minutos para leer, para orar. Entonces te estás leyendo, estás orando con Dios, estás leyendo, y léela en orden. Entonces no nada más donde se abre lo que voy diciendo, no, léela, toma un plan de lectura, o tú crea tu plan de lectura y dices, lo voy a leer en esta forma. Entonces la puedes leerla en un rato, un capítulo, 10 minutos se me hace mucho para un capítulo, hasta lo que puedas tardarte. En 5 minutos vas a leer un capítulo, y 5 minutos ora, aunque sea. Pero hazlo todos los días. Es preferible que leas la Biblia 10 y 5 minutos de leer, 5 minutos de leer diario, que quieras leerlo 2 horas todo el sábado, por ejemplo. Es que el sábado descanso y voy a leer 2 libros completos. Prefiero que lo leas 10 minutos diario. Y si quieres leerlo más el sábado porque tienes más tiempo, cualquier otro día, está bien, pero fórjate la disciplina de hacerlo todos los días. Eso sería como si yo te llevo a un buffet, te digo, ven, vamos el domingo al buffet. Llegas al buffet, come lo que quieras, tú comes y dices, ay, ya no me cabe nada. Ok, ya no vas a comer en toda la semana, nos vemos el próximo domingo para otro buffet. Y durante toda la semana no comes nada. Eso es prácticamente lo que hacemos. Agarramos un día en ocasiones y comemos, leemos mucho de la palabra, oramos un buen rato, leemos, y si ya no vuelvo a leer. Nos vemos hasta la próxima semana. Eso es prefiero mejor todos los días un poco, aunque sea, pero haz algo todos los días, que querer hacerlo un día muchísimo, un solo día. Si aparte quieres hacerlo un día más tiempo y todo eso, adelante, qué bueno que lo hagas. Pero eso no quita que lo hayas hecho mucho tiempo, pues suprime que todos los días lo tengas que hacer. Y esa disciplina de hacerlo todos los días, pero también ese dominio propio. Porque la carne no quiere. ¿Tu carne qué quiere hacer? Tu carne quiere descansar, tu carne quiere ver una película agradable o emocionante según tus gustos, tu carne quiere comer, tu carne quiere estar ahí sentado frente al televisor o algo así y comiendo papitas o algo, comida alta en grasas, azúcares y demás. Entonces eso es lo que la carne quiere, eso es lo que realmente quiere. El hecho de decir, no, esta comida no es saludable para mí, no, es más importante ponerme a hacer otras cosas que estar sentado nada más viendo la televisión o un partido de fútbol o según tus gustos. Es más importante salir con mi esposa a dar la vuelta y que salir con ella que estar aquí frente al televisor. Es más importante invertir tiempo en mis hijos que estar haciendo esta otra actividad que solo. Pero muchas veces se necesita, y es fácil, no. A veces, ay, está bien, si tengo hijos chiquitos, jugar a los muñequitos,
Sentarme con mi hijo a ver caricaturas, con mi hija a ver caricaturas, a las muñecas, no es fácil. A veces un ratito lo disfrutas y ¡ay, qué bonito! Pero ya después dices, no, pero ya va a empezar el partido de fútbol o cualquier actividad. Dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que es más importante para tu vida? Y entonces, conforme a lo que estamos dedicándoles ese tiempo, conforme a lo que estamos viendo, poder frenarte a las cosas incorrectas. Y no digo que disfrutar una película sea malo. Es malo si le dedicas demasiado tiempo. O es malo si en lugar de hacer las cosas buenas le dedicas el tiempo. Pero si apartas y programas tus tiempos, disfruta tu película o tu partido de fútbol y demás. Y no es que esté malo, pero si eso va a suprimir tu tiempo de lectura en la Biblia, si eso va a suprimir tu relación con tus hijos y con tu esposa, si eso va a suprimir otras actividades que también son importantes, si ya las estás borrando de tu programa de tiempo, entonces ya estamos hablando de que puede ser sí algo incorrecto. Porque simplemente por hacer algo, un deseo, algo que te gusta, estás dejando de hacer algo bueno que podrías hacerlo. Pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas no es porque yo te lo diga, es tu relación personal con Dios. Dios, ¿qué te está pidiendo a ti? Yo utilizo ejemplos, no es que los tengas que hacer, para mí son ilustraciones, pero tú sabes lo que Dios te está pidiendo en tu relación personal. Y si no sabes qué te está pidiendo, creo que ya perdiste la brújula. Es con más ganas esos momentos, si es necesario hasta ayunar, entrar en su presencia, buscarlo todos los días y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si sabes qué es lo que Dios te está pidiendo hacer, simplemente hazlo. Hazlo. Ten ese dominio propio y disciplina para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas y no estar satisfaciendo los deseos de la carne. Si Dios te está pidiendo un cambio de carácter, un cambio en tus hábitos, un cambio, una disciplina en oración y lectura, no sé qué te está pidiendo, pero eso que te está pidiendo, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, vecinos, en tu trabajo, dar testimonio de disciplina, de puntualidad, de entrega, porque la Biblia nos dice, todo lo que hagas, hazlo conforme, como para Dios. Entonces estás en tu trabajo, hazlo como si estuvieras trabajando. Ay, es que mi jefe es un gruñón, es una ay, para este no me importa. Dice, la Biblia nos dice que lo hagas como si lo estuvieras haciendo a Dios. Entonces yo no sé qué Dios te está pidiendo, pero eso que Dios te está pidiendo, deja de luchar contra Él. Por eso digo, la mansedumbre, deja de luchar contra Dios, haz lo que Dios te está pidiendo, haz su voluntad, procura escuchar su voz, obedecerlo y ten el dominio propio. Dices, ya sé lo que tengo que hacer, sé lo que Dios me está pidiendo, ahora ten el dominio propio y el valor, pues no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Entonces, con el espíritu de poder, levántate, hazlo, procede, hazlo, comparte, enseña o lo que te esté pidiendo que hagas. Ama a tus vecinos, ama a la gente que te rodea, da ese siguiente paso a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para terminar. Permíteme orar por ustedes. Gracias por acompañarnos. Permíteme orar en este día. Señor, te doy muchísimas gracias por cada uno de los que nos acompañan. Te doy gracias por cada uno de los que nos ven en línea, por cada uno de los que son parte de Agape Church. Te doy gracias. Yo te pido que tú los bendigas grandemente, que tú los llenes de una salud divina, que hagas prosperar todos sus caminos, que el fruto del Espíritu fluya en sus vidas, que tu fruto del Espíritu vaya creciendo y vaya siendo alimentado en sus vidas con ese espíritu de amor, Señor, con espíritu de dominio propio, de mansedumbre, de templanza, Señor, en cada uno que se vaya desarrollando y creciendo, Señor, con este poder desarrollar la fe, poder desarrollar cada parte del fruto del Espíritu en todas sus manifestaciones, en todos, Señor, de sus atributos que puedan tenerlos. Te doy gracias por sus vidas, por lo que haces en ellos, por lo que haces a través de ellos, por medio de ellos, Señor.
Vuélvelo, Señor, un instrumento útil para tu reino, un testimonio para sus vecinos, para un testimonio en sus trabajos, en sus escuelas. Te doy gracias por sus vidas, lo que haces y seguirás haciendo día a día a través de ellos y la forma en que la gente irá conociéndote a través de sus vidas. Gracias te doy, Señor. Te doy muchísimas gracias por sus vidas. Yo los bendigo. Y gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todo lo que haces en ellos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos en la hora centro, aquí en Iowa. Nos vemos a las 10 de la mañana. Bendiciones y tenemos algunas sorpresas. La próxima semana empezamos una nueva serie. Y vamos a estar, creo que muy interesante.